Hola, buenas, bienvenidos al espacio de entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Iratxe García Pérez, eurodiputada del Partido Socialista y la presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, el segundo grupo de la Eurocámara. Buenas, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos, Iratxe. Estamos empezando siempre la entrevista con una pregunta que es genérica, pero que creo que es importante, que es si la Unión Europea, crees, las instituciones, han estado a la altura de la crisis histórica y tremenda que ha provocado el COVID, tanto social, sanitariamente como económicamente. Rotundamente sí. Europa ha estado a la altura. Ha habido que construir esa posición, ha habido que construir esa respuesta europea, y es verdad que en el inicio hubo una cierta descoordinación, los países estaban tomando decisiones de forma aislada, incluso confrontando la libertad de movimiento de los ciudadanos, de las mercancías, y frente a un inicio que fue complicado, pero también es comprensible, porque estábamos ante una pandemia de una magnitud impresionante y que tampoco teníamos claro cómo actuar, ¿no? Esto ha sido algo nuevo para todos y también para las instituciones europeas. Entonces, frente a ese primer momento de desconcierto, yo creo que hemos sido capaces de coger el rumbo, de dirigir el timón hacia donde correspondía. La Comisión Europea ha actuado, pero ha actuado también de forma muy coordinada con un Parlamento que ha sido activo, que ha sido constructivo y que hemos conseguido entre todos conformar esa respuesta europea. Si recordamos uno de los lemas en el inicio de la pandemia, de este virus lo paramos unidos, creo que ha reflejado y ha demostrado muy bien lo que ha sido la acción unitaria, ¿no? en Europa. Desde mi perspectiva como presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas, yo tenía un objetivo muy claro. En primer lugar, que el Parlamento, pese a las circunstancias de confinamiento, pudiéramos continuar nuestro trabajo, y luego el reivindicar ese plan europeo, esa respuesta europea común. Y fuimos nosotros los primeros que comenzamos a hablar de la mutualización de la deuda, del plan de recuperación, y sobre todo con una perspectiva muy clara. Y es que la crisis económica que veíamos que iba a llegar evidentemente por esta situación, debería ser gestionada de una forma muy difícil, a que fue la crisis económica del 2008. Si recordamos la crisis económica del 2008, la respuesta europea fue la austeridad y el recorte del gasto público, que eso nos ha condicionado también muy bien y estamos como estamos por esa política. Bueno, en este momento había que hacer las cosas totalmente diferente. Hay que apoyar la inversión, hay que apoyar los sectores estratégicos, hay que apoyar los sistemas de seguros de desempleo y evidentemente el apoyo a trabajadores, autónomos, a sectores como es el turismo, los transportes, y creo que lo hemos hecho con esa responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un balance, yo creo que el balance es muy positivo. ¿Con errores? Por supuesto. ¿Quién no comete errores? Sobre todo en un momento tan difícil como esto. Ha habido que gestionar una pandemia, primero, desde el punto de vista sanitario, y en segundo lugar, preparándonos para el impacto económico que va a existir. Pero ya tenemos el instrumento, tenemos ese plan de recuperación y también tenemos un primer paso de la Europa de la sanidad, ¿no? Con el gran plan de suministro de vacunas, que también es verdad que estos días ha habido algunas críticas al respecto de cómo se ha negociado, pero yo quiero poner en valor que tengamos encima de la mesa ahora mismo el mayor plan de vacunación en Europa, en la historia de Europa. Es que estamos hablando de que hemos tenido que negociar, primero apoyar la investigación y luego negociar con las empresas farmacéuticas para poder garantizar la igualdad del acceso a la vacuna de todos los ciudadanos. ¿Alguien puede imaginar qué hubiera ocurrido si en vez de esa respuesta europea hubiéramos tenido país por país, países grandes, países pequeños, países con capacidad económica, países sin esa capacidad, uno por uno negociando con las empresas farmacéuticas? La situación hubiera sido mucho más difícil, mucho más complicada, y por eso yo creo
que este plan europeo de adquisición de vacunas es también un ejemplo más de cómo Europa puede responder a los desafíos que hay ahora en estos momentos. Una segunda cuestión, ya evidentemente la respuesta ha sido positiva y además histórica en el ámbito económico, ¿no? Con el plan de recuperación que citabas. Pero ahora, claro, viene la responsabilidad de los Estados miembros. O sea, ese mecanismo al final reside en los Estados miembros, el buen uso y que finalmente se logre esa transformación que quiere toda Europa del modelo económico y productivo, porque va mucho más allá de la recuperación. A España le corresponde una cuantía importantísima, ese ha sido uno de los valores negociadores que logró evidentemente España en esa negociación, pero también eso es un reto tremendo, ¿no? Es decir, muy poco tiempo, enorme volumen de ayudas y muchísimos proyectos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que España, no hablo solo del ámbito público y privado, público y administraciones, que siempre estamos poniendo, parece que el ojo solo y exclusivamente ahí, sino en el ámbito privado, ¿no? De todo tipo, no solo empresas, sino centros tecnológicos, universidades, etcétera, está en condiciones de asumir este enorme reto? Yo confío en España y creo en la capacidad de nuestro país para poder abordar este gran reto. Es cierto que hablamos de una magnitud de inversión impresionante, ¿no? 140.000 millones de euros en un periodo de 6 años y por lo tanto tenemos que entender ese reto como la oportunidad de transformar nuestra economía, de hacerla más moderna, de hacerla más sostenible y de hacerla también más fuerte, más resiliente, ¿no? Por eso, aunque los planes son nacionales, evidentemente sí que va a haber un control por parte de Europa con respecto a que vayan acordes con las prioridades europeas. Me consta que ya se está trabajando en este sentido desde el Gobierno de España con la Comisión Europea para ver el contenido de ese plan. Me consta también que por parte de la Comisión Europea hay muy buena percepción sobre los trabajos que está haciendo España al respecto y por lo tanto creo que estamos preparados, creo que tenemos que ser muy responsables, muy exigentes y también entender que estamos ante una gran oportunidad que no debemos dejarla pasar. No podemos entrar en las discusiones partidistas de interpretar si el uso o no uso de este dinero va a beneficiar a un partido u otro. No es así. El uso de este plan de recuperación va a beneficiar a la ciudadanía española. Y en eso es en lo que deberíamos de estar trabajando todos de forma conjunta. Ya hay un esbozo del plan de recuperación, ya ha sido aprobado en el Parlamento de España. Hay una parte clara que va a tener una cuestión competencial, es decir, van a participar el Gobierno central, las comunidades autónomas y también las corporaciones locales. Y ya todas estas administraciones están trabajando o deben de estar trabajando en el mejor diseño de las políticas. También hay una parte que es de concurrencia competitiva, es decir, aquellos que tengan una mayor capacidad de diseñar, de trabajar, de establecer buenos instrumentos, también podrán tener acceso a parte del plan de recuperación. Y yo estoy convencida de que tenemos capacidad como país de gestionarlo y hacerlo bien. Y sobre todo, tenemos que pensar que es un momento importante para aprovechar tantas y tantas cuestiones que llevamos tiempo queriendo hacer y no hemos tenido capacidad financiera para hacerlo. Y evidentemente la colaboración público-privada es esencial, la capacidad de las empresas también de entrar a participar en este plan, la capacidad de las universidades, de los centros tecnológicos es fundamental. Quiero recordar que el plan de recuperación tiene 3 ejes fundamentales. Uno es el de la sostenibilidad medioambiental, es necesario, es fundamental, y España está liderando en Europa esta cuestión. Otra parte es la de la modernización y la digitalización. También creo que ahí tendremos grandes oportunidades. Podemos avanzar en cuestiones relativas al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, a la modernización de nuestras administraciones públicas, que necesitan también tener apoyo en este sentido, y luego la parte de la resiliencia de nuestro sistema público. Hemos visto cómo en esta crisis de la COVID-19 hemos tenido debilidades como país y esas debilidades son el no haber invertido más en los sistemas públicos. El sistema público sanitario, hoy prioritario, pero también ayer y también hace 3 años que era prioritario,
y hubiéramos necesitado apoyarlo más, y yo creo que con el plan de recuperación vamos a poder hacerlo, pero también en el sistema educativo, por ejemplo, en un sistema educativo público que garantice la igualdad de oportunidades. Seguro que todos tenemos en mente la situación de muchos niños y niñas que durante estos meses en los que pasamos el confinamiento no tuvieron las mismas oportunidades que otros compañeros de clase porque no tenían acceso a las nuevas tecnologías, por ejemplo. Es decir, hay tantas cosas en las que podemos trabajar que yo creo de verdad que es el momento de coger el timón y de hacerlo con ilusión, además. Yo sé que estamos en momentos complicados, que hay mucha incertidumbre, que hay mucha desesperanza, que estamos ya también cansados de la pandemia y eso cada vez se nota más, no solo en la ciudadanía, sino en las propias instituciones. Pero eso no debe de hacernos dejar de comprometernos con la oportunidad que tenemos ahora mismo. Insisto, los resultados serán mejores cuanto más capacidad tengamos de cooperar entre nosotros, no de confrontar administraciones. Esta no es una pelea entre los gobiernos regionales y el gobierno central, no es una pelea entre los ayuntamientos contra las regiones, no. Aquí todos somos necesarios y estoy convencida de que si así lo asumimos, el resultado va a ser positivo. Muy bien.